Buenos días, mi nombre es Génesis Escalante y junto con mi grupo Keliani Bustamante y Graciela Briceño vamos a hacer la exposición de lo que es la elaboración de un cuestionario. Comenzaremos con el primer punto, el cual es guía para elaborar cuestionarios de control de pago. Para elaborar un cuestionario efectivo orientado al control administrativo de órdenes de pago y validación de documentos, es fundamental seguir una estructura lógica que garantice lo que es la integridad financiera y el cumplimiento normativo del mismo. Esto está vinculado a lo que son unas claves para auditar y validar la integridad financiera de órdenes de pago y facturas y firmas. ¿Qué quiere decir esto? Que está conformado por una serie o un orden de pasos específicos los cuales se deben cumplir para que se cumpla o se garantice el correcto orden y ejecución de los mismos. Como primer punto tenemos la validación de facturas, que es un documento de soporte. Él está conformado por los siguientes pasos, ¿sí? Como primero tenemos la integridad fiscal, la cual debe ir conformada por lo que es el RIF, número de control y fecha de emisión del documento. El segundo es la cronología, la cual es la coherencia o el orden de compra que se va a llevar en cada uno de los documentos o en cada una de las órdenes. Como tercer punto, el cálculo aritmético, el cual es la verificación de sumas e IVA. Aquí se realizan los respectivos cálculos para obtener los resultados y ahí poder analizar o interpretar lo que se necesita saber del mismo. Y por último, lo que es la originalidad, que es usar siempre facturas originales. Este punto es muy importante y es clave al momento de la realización, ya que no puede ir conformado, no puede realizarse con copias ni con órdenes que no sean originales. Siempre debe ser la respectiva orden que sea que sea respectiva a la empresa y a su vez cuente con la originalidad necesaria. Como segundo punto tenemos lo que es el control de órdenes de pago. Esto va de la mano de dos puntos importantes o claves, los cuales son la secuencia y el beneficiario, ¿sí? Como secuencia tenemos lo que es la numeración correlativa sin saltos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debe llevar una numeración clave que no salte, por decirlo así, de la orden número 25 a la 30. Debe ir en un orden específico para que se mantenga lo que es las reglas o la secuencia clave. Y el beneficiario es la coincidencia de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que la orden y la factura coincidan. Este punto se debe mantener muy presente, ya que es algo clave para el correcto orden. Como tercer punto clave, tenemos lo que es las recomendaciones para la redacción de preguntas. Estas recomendaciones están basadas en lo siguiente: para que el cuestionario sea una herramienta útil, debe contar con los siguientes parámetros: que sean cerradas, de preferencia las preguntas, una recomendación es que sea lo más preciso posible, un sí o un no. Sí, no o no aplicada. En caso de que la persona que llene el cuestionario esté indecisa entre ambas opciones. Los evidenciables deben ser respuestas demostrables. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si en ese caso yo doy la respuesta, yo tengo que tener una base concisa para yo decir por qué estoy dándola o por qué estoy tomando en cuenta de que esta respuesta es válida para lo que me están preguntando. Y por último, las observaciones, las cuales deben contar con el espacio para discrepancias o errores. Ejemplo, firmas. Los humanos podemos cometer errores. Eso es algo completamente normal. Deberíamos estar muy conscientes de que aplicamos a la alcaldía de Cárdenas. Entonces, ahí es donde se está aplicando, en el caso de la estadística, el muestreo a esta área. Para contar con cuestionarios correctos o exactos, se debe tener presente la auditoría efectiva y el cumplimiento. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Graciela Briceño y les voy a hablar sobre trabajo de campo en órdenes de pago. No siempre se revisa el 100% de las facturas. Se elige una muestra representativa de facturas, ejemplo, las que tengan un monto mayor a 1000. En las órdenes de pago deben llevar un número consecutivo, ejemplo, 25001, 25002. Estas son aleatorias, es decir, que están del 01 hasta el 100, si esas fueron las órdenes de pago que se realizaron durante un trimestre. Se debe verificar que una orden de pago tenga factura original, comprobante de pago, solicitud de pago, IVA retenido y el pago correspondiente a la orden de pago. La auditoría en firmas y sellos. Se deben comparar firmas. ¿Por qué se deben comparar las firmas? Se deben comparar las firmas con las carpetas correspondientes a los contratos de los proveedores para verificar si la firma de la orden de pago es la misma que está en el contrato y así evitar posibles fraudes. Que otra persona firme por el proveedor, que se realice un pago 2 veces y evitamos de esta manera un proceso legal con auditoría. Por eso debe revisar detalladamente si tiene sello húmedo, si la firma es la correspondiente a la que va en la orden de pago, es decir, que el proveedor haya firmado en el lugar que corresponde, porque no fuera que por equivocación hubiese firmado donde firma tesorería o donde firma la alcaldesa. Entonces significa que esa orden de pago está errada y que hay que volverla a hacer. Amerita que conlleva más tiempo, retrasamos el proceso y además la verificación del mismo. Se debe llevar a un registro físico y digital. ¿Por qué se debe llevar a un registro físico y digital? Porque podemos tener errores en la computadora, en el sistema e incluso con los fallos eléctricos y no tenemos un documento que respalde esa información. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de poder tener ese respaldo? Teniéndolo físico y digital. Si lo tenemos físico, a cualquier hora podemos revisar esos documentos, que estén todas las firmas correspondientes, que estén todos los montos y todo lo que debe llevar una orden de pago. Las órdenes de pago deben coincidir con las facturas. ¿En qué deben coincidir con las facturas? En que la fecha sea igual a la orden de pago. Los conceptos, ya sean de compras y servicios, sean igual a la orden de pago. Es decir, que aquí en la factura diga se compró 100 toneladas de asfalto. En la orden de pago debe decir el mismo concepto. Verificar compra de toneladas de cierta cantidad de toneladas de asfalto. En la orden de pago, ejemplo, en la orden de pago 0012 de Inversiones S.A., se verificaron que tienen todas las firmas, todos los sellos y que está verificada totalmente para la realización del pago. En la orden de pago 0018 de Servicios RL faltaban algunas firmas y algunos sellos, pero que en la orden de pago 0021 de la papelería CA hacía falta la factura original de papelería. Organización y aplicación. Verificación legal. Debemos verificar que las facturas tengan RIF vigente, tenga la firma del proveedor, que coincidan las fechas con la orden de pago, igual que los conceptos. Debe llevar una base imponible, IVA y el monto total a pagar. Debe revisar monto y fecha detallada con la orden de pago para no tener que confundir, ejemplo, una factura de Inversiones S.A. con la factura de papelería. Porque puede que los montos sean iguales, pero el concepto es diferente y cambia también el proveedor y el número de factura. Verificar sellos. Se deben verificar detalladamente que sea sello húmedo, que se vean de manera legible para que el documento sea legal. Aquí tenemos como un porcentaje de lo que son las órdenes de pago. Un 3%
¿Por qué está en rojo? Se preguntarán, ¿por qué está en rojo ese 3%? Porque es un error crítico, es decir, que debemos estar alertas con ese error, que puede ser una falta de una factura original. No se puede procesar el pago, lo puede rechazar auditoría, vamos a tener problemas legales, que un 7% que está en azul son observaciones menores. Ejemplo, en la orden de pago habían decimales diferentes, que error mínimo, como una firma, pero que el 90% de esas órdenes de pago estaban verificadas, revisadas y legalmente. Es decir, que de 100 órdenes de pago, el 90% estaban legibles y tenían buenos resultados. Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Kenia Bustamante y hoy les vengo a hablar sobre la base de datos, codificación de datos, creación y manipulación de una base de datos en relación con las órdenes de pago, revisión de facturas, firmas y sellos. Para que el control administrativo sea eficiente, la información recolectada durante la revisión de facturas y órdenes de pago debe centralizarse en una base de datos estructurada. Esto permite transformar las observaciones individuales en indicadores de gestión y alertas tempranas sobre irregularidades. Primero, una estructura de la base de datos es un campo clave. Una base de datos bien diseñada para este propósito debe estar dividida en secciones que reflejen el ciclo de vida del documento. ¿Qué son los datos de identificación de las órdenes de pago? Son 3. El primero es el ID o registro, que es el código único para cada entrada. Segundo, el número de orden o pago. Número correlativo del documento. Fecha de emisión, que sería la fecha en que se generó la factura o la orden. Datos del soporte de facturación. Primero, el RIF o el proveedor, que es la identificación fiscal del emisor. Segundo, el número de facturación, que sería el número de control o de serie de la factura. Tercero, el monto base, que es el valor neto antes de impuesto. Cuarto, monto de IVA, que es el impuesto calculado. Quinto, el monto total, que es la suma final a pagar. Aplicación y funcionalidad. Tener estos datos organizados permite ejecutar funciones de control que manualmente serían imposibles. Alertas de duplicidad, que es la base de datos que puede programarse para que emita una alerta si se intenta ingresar 2 veces el mismo número de facturación para un mismo proveedor. Control de plazos. Calcular la diferencia de días entre la fecha de recepción de la factura y la fecha de pago para medir la eficiencia del departamento. La detección de omisiones, que es filtrar rápidamente todos los registros donde firma el autorizado con no para identificar pagos que salieron sin el protocolo completo. Unos ejemplos sobre el modelo de tabla de una base de datos son 8 columnas. Primera sería el ITE, la segunda columna sería la de operaciones, la tercera de la fecha, la cuarta el número de factura, el quinto del proveedor, sexto el total de la factura, 7 la firma, 8 el sello
Y como columna número 9, la observación de ese documento, de esa facturación o de ese orden de pago. Un ejemplo, el ítem número 1, la operación A número 100, de fecha el 2 de enero del 2026, número de factura 00021, el proveedor global compañía anónima, el monto total 101.000 bolívares, no tiene firma, no tiene sello. Y en la observación dice que falta tanto la firma como el sello en este documento. El segundo ejemplo sería el ítem número 2, el número de operación 101, fecha el 2 de enero del 2026, el número de factura 00025, proveedor Eral compañía anónima, monto total 361.000 bolívares. Si cuenta con la firma, también cuenta con el sello, y en la observación es un documento verificado, está todo en orden. Nos vamos ahora a unas herramientas recomendadas. En el nivel básico sería Excel o Google Sheets, ¿sí? Que es ideal para emprendimientos o departamentos pequeños, ya que permite usar una verificación o validación de datos para asegurar que solo se escriba sí o no en las columnas de firmas. Segundo, el nivel intermedio, que sería Microsoft Access o Airtable, ¿sí? Este permite crear relación entre la tabla de proveedores y la tabla de órdenes de pago, evitando errores de transcripción de nombres. El tercero, que es el nivel avanzado, es SQL o ERP, que son unas consultas directas a la base de datos central de la institución para realizar auditorías masivas de firmas digitales y sellos electrónicos. Para transformar la revisión de documentos en información útil es necesario pasar de la inspección física al registro digital estructurado. Este proceso garantiza que el control de las órdenes de pago, las facturas, las firmas y el sello sea auditable y profesional. Un ejemplo, el número 0 se usa para lo que es rechazado, ¿sí? Que sería por falta de requisitos críticos. Otras se usan con el número 1, que sería pendiente en proceso de firma o sello. Y el otro se usa con el número 2, que es conforme, ya está listo para el pago. Tipos de hallazgo de errores en una orden de pago serían EF, error de firma, ES, error de sello, S, error de cálculo, ED, error de documentación o facturación, ¿sí? ¿Cómo probamos esa tasa de error? Lo podemos hacer calculando el porcentaje de los expedientes revisados que fueron devueltos por errores de firmas o sellos en un periodo determinado. Muchas gracias.